Hola, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos en este encuentro reunidos con el Señor y entre todos en ese gran abrazo de la cruz de nuestro gran amor, le decimos al Señor que esté con nosotros. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos que este encuentro es con el Señor porque venimos a encontrarnos con su palabra. Y a partir de este relato de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo, nos reunimos como hicieron los discípulos aquel entonces, en aquel lugar que Jesús les indicó y al cual les pidió que se encontraran en oración. Siguiendo entonces esa invitación también desde nuestro corazón, sintiendo ese llamado de encuentro con Él y en comunidad, principalmente a través de la disposición en el espíritu a la escucha de su palabra, para participar en su presencia. Y como siempre solemos decir, para ver. Vamos a ver. Porque también en los relatos de los discípulos, en su oración en el cenáculo, nos mostraban, nos daban a conocer, nos enseñaban. Y una de sus grandes enseñanzas y entregas está precisamente en este libro que estamos leyendo, de los Hechos, que ellos mismos narraron y que tuvieron la iluminación de realizarlo para siempre, ¿no? O sea, como fundante, como para decir cómo lo hicieron aquellos desde el principio. Y para ser guía, para ser un punto de inicio y principalmente para consulta, para poder discernir en nuestras situaciones diversas a lo largo de la historia, que también, movidos como ellos por el Espíritu, en el amor de Dios, encontrarnos en oración con Jesús, con su palabra, en el cenáculo. Y allí entonces, a través de este testimonio de ellos, poder abrevar, poder recibir esa agua como agua fresca, ¿no? Como alimento de vida. Esta palabra que se hace fundamento, se hace necesaria y se reconoce cuando uno la lee esa vitalidad, ¿no? O sea, que le da a uno mismo y que se incorpora. Bueno, vamos a continuar en el relato de los mismos discípulos y apóstoles en este libro de los Hechos. Vamos ahora a continuar en el capítulo 11, su último título, el 11. Veníamos de los títulos donde la Biblia de Jerusalén decía: Pedro justifica su conducta en Jerusalén, cuando vino después de estar en casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Antes estaba en Jope, fue casa de... Y fueron grandes conversiones las que sufrió, y llegaron a oídos de los discípulos y de las gentes de Jerusalén,
de manera de que cuando él también bajó o fue a Jerusalén, se encontró con, digamos, con la necesidad de justificar su conducta fuera de Jerusalén, en los lugares donde había estado. Uno de los lugares era la casa de Cornelio. Ningún judío podía entrar en una casa contaminada, digamos, y menos a comer comida que ellos no estaban acostumbrados. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan de cómo él a través de una visión cambia ese concepto de que no se podía comer determinadas carnes, sino que es esa palabra de Dios que él reconoce que la obra de Dios es obra buena, no es obra corrupta o que ese alimento que nos da es para el daño, no puede ser. Entonces Pedro se da cuenta. No. ¿Quién dice que no se puede comer? Si es creación del Señor para nosotros. Hagámoslo bien. Y esto fue un escándalo, entre otras cosas. O sea, ir a la casa de un incircunciso, como era la casa de un soldado, que era un centurión, y comer comida y todo ese tipo de cosas, produjo un escándalo, porque en esas primeras comunidades eran todas judíos, de manera que toda su tradición y toda su historia y toda su familia y toda su cultura era judía. Seguían las normas de vida de los judíos, de su familia, y les llamaba la atención todo esto. Por eso es que cuando vuelve Pedro, que había sido nombrado cabeza de toda la comunidad por el mismo Jesús, aquellos se sintieron con la necesidad de pedir explicaciones. Entonces realiza este discurso que narra todo lo que ya había sido escrito antes, pero fue escrito como sucesos acaecidos. Acá lo que lo que vuelve a decir en este discurso Pedro es a su comunidad en Jerusalén, explicándole paso a paso lo sucedido, como dejando claro del motivo, del porqué y todo lo demás, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto, que es muy interesante ver cómo se modifican esas conductas, porque descubren en el espíritu, en la acción del espíritu, que la comida no es un motivo de separar, ¿no es cierto? Que el nombre o las familias o el lugar no son motivos, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Y eso era reconocido en el espíritu. Por eso es que también esa tradición de la circuncisión, que estaba también cuestionada, porque como eran costumbres tan antiguas, pretendían que se siguiera esa misma tradición. Bueno, todo esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Este discurso de Pedro es importante, porque todas esas comunidades van tomando nota y van adhiriendo y van fundando sobre sucesos reales en un mismo espíritu, tanto de Pedro como de toda la comunidad. Luego vimos la fundación de la iglesia en Antioquía, que fue lo último que leímos y hemos estado viendo. Vimos cómo de Jerusalén fueron a Antioquía. Y allí también en Antioquía ocurren sucesos, ¿no es cierto?, en los cuales se toman fundamentos. Vamos a leer las últimas partes de este relato del suceso de la fundación de la iglesia en Antioquía, ¿no? Que había llegado Pedro, ¿no es cierto?, a esa delegación de Jerusalén a Antioquía.
luego partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia. Adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. También, ¿ven? Lo habíamos visto juntos. Ellos no se lo pusieron al nombre, sino que fueron llamados. La gente los indicaba. Había una necesidad también de otros de identificarlos, de decir quiénes son. O sea, todos los que piensan de esa manera, todos los que actúan de esa manera, todos los que traen ese legado, todos los que dan ese testimonio, bueno, esos son los que siguen la línea del Cristo. Y entonces, Lucas lo pone acá en los Hechos de los Apóstoles. Era el primer lugar donde fueron llamados cristianos. No fueron llamados en Jerusalén ni en otros lados, digamos, fundamentalmente las casas importantes estaban en Jerusalén. Pero cuando comenzaron a anunciar a Jesús, fueron formando comunidades eclesiales, asambleas, comunidades, eclesias. Y en Antioquía fue el primer lugar donde toda esa gente, que como no eran judíos, habría algunos judíos sin lugar a duda, porque eran vecinos, pero eran gentes de todas las partes del mundo, distintos lugares, distintos idiomas y demás, los que se llamaron gentiles, que no eran ni judíos ni paganos, eran gentes. Bueno, en ese lugar de las gentes, a los discípulos de Jesús se los llamó cristianos. Y de ahí en más hasta el día de hoy. Ahora vamos a continuar. El próximo título de esta Biblia dice: Bernabé y Saulo delegados para ir a Jerusalén. Bernabé y Saulo. Y luego vamos este es muy breve, son pocos versículos. Lo voy a leer y después leemos el siguiente. Dice: por aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que vendría una gran hambre sobre toda la tierra, la que hubo en tiempos de Claudio. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Bien. Vamos a ir viendo. Ver es contemplar. Esta palabra que nos muestra estos paisajes son paisajes en el espíritu, de amor, de gratitud, de identidad, de gozo, de luz. Por aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Miren qué curioso, ¿no? Los profetas son enviados de Dios, son los que traen la palabra de Dios. Los que reconocían estos mensajes eran los judíos, que ya por tradición desde Moisés nomás lo tomaron como que era el intérprete, el que traía la palabra de Dios. Y traía anuncios los profetas. En su gran mayoría, por no decir todos, los mataron. O sea, no solamente que no es que no les hacían caso, sino que les eran contrarios a todo lo que ellos decían, porque eran enviados de Dios y Dios les llamaba la atención, indudablemente. Los tipos hacían cualquier desquicio y Dios se veía en la necesidad de explicarles
Y ellos, bueno, sin ninguna voluntad de atención. Tal es así que mandó a Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, y también lo mataron. ¿Ven? Entonces, aquí que ya había discípulos, ya había cristianos, el Espíritu de Dios habla en el corazón de las personas. Porque todos, en el momento de la concepción, hemos recibido el Espíritu de Dios. Y es Dios el que le habla a su criatura. Por aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Dios habla. Aquellos a los cuales Él les dio la vida y les dio de lo suyo, les dio de su espíritu. Y ellos lo reconocen. Entonces es aquellos que reconocen la palabra de Dios y se ven movidos para darla a conocer. Profetas. No eran discípulos, no eran apóstoles. Aquí los reconoce esta comunidad como profetas. Bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Ágabo, movido por el Espíritu. Se levantó, estos temas son muy tradición, ¿no? Movido por el Espíritu, ustedes van a ver que ese movido, esa acción que se realiza es en función del Espíritu, movido por, no es que lo viene y lo empuja. No lo empuja, lo mueve. Se mueve por, en realidad, el Espíritu. Se levantó y profetizó, como diciendo que estaría durmiendo. No estaba en actividad plena. Se levantó, o sea, se despabiló, comenzó a ver, le llamó la atención. Esto es, se levantó. Y profetizó que vendría un gran hambre sobre toda, una gran hambre sobre toda la tierra, la que hubo en tiempo de Claudio. El tiempo de Claudio fue entre el año 54 y el 60, o a ver, vamos a ver si no me equivoco. El versículo es 28. Reinado de Claudio. Entre el 41 y el 54. No estaba muy lejos. 41 y 54. Tengan en cuenta ustedes también, y nosotros y yo, que el Evangelio fue escrito 50 años después de la muerte de Jesús. Bueno, este suceso ocurre entre el año 41 y 54 de la era de Jesús, o sea, del nacimiento de Jesús. Dícese que Jesús fallece en la cruz a los 33 años. Bueno, llevaban ya más de 20 años anunciando esa muerte y resurrección. Estaban en Antioquía cuando sucede todo esto. Y se anuncia por medio de estos profetas una gran hambre. En este caso, como en el caso anterior de todos los profetas, el anuncio de Dios es para todos. Solo que los judíos los llamaban profetas, porque ellos tenían la Torá, tenían la Biblia, tenían la ley, tenían todo eso que venían recopilando y atendiendo como dichos de Dios. Otras gentes estaban también atendidas por Dios, no quiere decir que estaban en cualquier lado, no. Toda la obra de Dios siempre fue atendida por Dios, de manera que fue asistida, de manera que fue anunciada, en todos los casos. Y en este caso el profeta anunciaba a todos, no solamente a los judíos. Quizás los judíos eran, como digo, no estaban más acostumbrados a reconocer
dentro de sus clanes y dentro de sus familias aquellos que realizaban determinadas actividades, como en este caso el profeta. Bueno, el Espíritu se levantó y profetizó que vendría una gran hambre sobre toda la tierra, la que hubo en tiempo de Claudio. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno, para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Se lo enviaron a los presbíteros. Acá hay una llamada, pero vamos a guiarnos al final del 11. Dice, los apóstoles, a quienes no se nombra aquí delante de los presbíteros, habían tenido que abandonar Jerusalén. Los apóstoles debían, en esa época que estaba de persecución. De manera que quienes quedaban eran todos aquellos que pertenecían a esa selección, por así decirlo, de personas que actuaban y correspondían a los rituales, a las lecturas, a las meditaciones, a la guía de oraciones y todo eso, en un lugar que era el presbiterio. El presbiterio es el lugar en torno al cual se realiza la ofrenda, ¿cierto? El lugar del sacrificio. Para el judío la ofrenda es el lugar del sacrificio, el altar donde se sacrificaba, es decir, se le sacaba la sangre a los animales. Se ofrecían sacrificios, se entregaban animales a los cuales se les sacaba la sangre. Se los sacrificaba. Es decir, obviamente se los mataba, o sea, le sacaban todo el juguito, entonces quedaban sin vida. Para ellos era así, porque para el judío el tener el juguito, o sea, la sangre que se recibía en la gestación, se nacía con la sangre de la madre era judía y ellos eran judíos. Entonces se llevaba en la sangre, lo cual, como les dije ya en otra oportunidad, la sangre de la criatura le es propia, tanto el grupo sanguíneo como todo lo demás, porque la realiza el organismo individual, independiente de la madre. Bueno, pero en aquel entonces todas estas cosas no se sabían. Y al día de hoy tampoco se dan a conocer, pero bueno, es así. Es así. Bueno, el hecho es que el presbiterio era el lugar donde estaban los presbíteros. Los presbíteros son hoy por hoy nombrados como una manera periodística, digamos, o una manera elegante o una manera eclesial de nombrar a aquellos que están al servicio y durante el sacrificio, en este caso el sacrificio eucarístico. Entonces son presbíteros, son sacerdotes. Están en el presbiterio, están en ese lugar en el cual se forman parte en la celebración con el que preside. ¿Sí? Presbíteros. Esto de presbíteros también se puede ver en el cuadro ese famoso de la última cena, de la cena eucarística, de la cena pascual, en el cenáculo. Estaban en torno al altar, el lugar del sacrificio, donde Jesús se entrega su cuerpo y su sangre. Presbíteros. El que realiza
en la Eucaristía es Jesús. Bueno, todo esto viene a colación a que en este caso, en este momento, ¿ven? Son todos momentos fundantes, ¿no? Por eso es que es interesante que las palabras las tengamos en cuenta. Dice, los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Ves? Ya de alguna manera había una cierta como jerarquía o responsabilidad en acción, en determinadas acciones. No toda la comunidad tenía las mismas responsabilidades, sino que esas responsabilidades habían sido determinadas, como hemos visto al principio. Ya vamos por el capítulo 12, pero antes, cuando se comienza a fundar toda esta estructura eclesial, se indica cómo se forma. Por eso que no vuelvo a eso, porque sería volver a leer los primeros capítulos. Entonces, así es que esas ayudas fueron enviadas por medio de Bernabé y de Saulo a los presbíteros, que debían ser, digamos, los que lo irían a administrar después, ¿no es cierto?, los que distribuirían con sus distintas comunidades. Pero como bien destaca acá en la Biblia de Jerusalén, no los llama apóstoles. No los llama apóstoles, los llama presbíteros. ¿Verdad? Bueno. Y por lógica, diría yo, como se explica acá, se envía a los discípulos porque no había apóstoles. No se podía, digamos, pasar por la autoridad de otro. Si hubiese habido apóstoles, se los mandaban a los apóstoles. Pero al no haber apóstoles, se los envían a los presbíteros. ¿Sí? Bueno. Esto, a veces, una palabra más, tiene sus detalles y su razón de ser. Por eso decimos que venimos a ver. Vamos al siguiente título. Dice, la prisión de Pedro y sus milagros, y su milagrosa liberación. El título dice así, acá lo que vamos a leer, la síntesis que pone la Biblia de Jerusalén, prisión de Pedro y su milagrosa liberación. Historia, digamos un título histórico. No hace ningún... Dice lo que vamos a leer. Ahora lo vamos a leer. Es un poco largo, o sea que lo leo entero para que todo esté dentro del mismo título y después sí lo vamos a poder ir viendo de a poco. De a poco, no tan poco, porque al ser largo no quiero extenderme mucho. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, llegó también a prender a Pedro. Eran los días de los ázimos. Le apresó, pues le encarceló y le confinó a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen, con la intención de presentarles delante del pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él, a Dios.
Cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dijo el ángel a Pedro en el costado. Le despertó, no, dice, le dio el ángel a Pedro en el costado. Le dio como si lo empujara, ¿no? O sea, le dio el ángel a Pedro en el costado. Le despertó y le dijo, levántate, aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, añadió, ponte el manto y sígueme. Y salió siguiéndolo. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuando hacia el ángel, no acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron y anduvieron hasta el final de una calle. Y de pronto el ángel le dejó. Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Consciente de su situación, marchó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Llamó él a la puerta y salió a abrirle una sirvienta llamada Rode, quien, al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron, será un ángel. Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrirle, le vieron y quedaron atónitos. Él les hizo señas con la mano para que callasen y les contó cómo el Señor le había sacado de la prisión. Y añadió, comunicad esto a Santiago y a los hermanos. Salió y marchó a otro lugar. Cuando vino el día, hubo un alboroto, no pequeño entre los soldados, sobre qué habría sido de Pedro. Herodes le hizo buscar y al no encontrarle, procesó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. La verdad de Dios. Un relato fundante también. Fundante. Una realidad histórica, una realidad de injusticia, de poder, de una cantidad de cosas, ¿no? O sea, de ignorancia, de lo que cada uno de nosotros podamos pensar, ¿no? Y que no estamos ajenos ni nosotros ni ellos, pero la humanidad siendo siempre guiada por el espíritu del mal, que es uno solo, el mal. Entonces en algo se parece, no, en todo se parece el mal. Sí, aunque parezca mentira. A nosotros nos pasa lo mismo.
No tenemos más privilegio que los primeros. Cualquiera diría que sí. Yo estoy convencido de que no es así, sino que el hecho de que nosotros leamos su testimonio y que aquel testimonio fue cruel, no quiere decir que el nuestro no lo sea, o que no persiga, o que no seamos perseguidos por la misma maldad. No estamos libres. La única, llamémosle protección, es la fe. Que en este caso, el testimonio de Pedro y de esa comunidad a nosotros nos favorece, porque nos llena de alivio, nos llena de esperanza. ¿Cierto? Ellos no tenían testimonio de sucesos anteriores en los cuales ellos podían fundarse para tener más tranquilidad, ¿no? Estaban viviendo las primicias, son los primeros. Momentos, ¿verdad? O sea, a Pedro, un gran protagonista de esos momentos, le ocurrió vivir sucesos que desde que lo conoce a Jesús, un tipo muy particular, como todos los demás, ¿no es cierto? O como todos nosotros. Pero lo de Pedro fue grandioso. Fíjense, las cosas que a él le han ido sucediendo para nosotros, una ayuda, una guía, un punto de apoyo, una referencia, un testimonio, ¿ves? Y es importante. Él no lo tenía, lo estaba haciendo. Y entonces, bueno, volvamos a aquella situación. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Algunos de la iglesia, de la asamblea, de la comunidad, para maltratarlos. Cosa de loco. Hoy también sucede. Históricamente siempre ha sucedido con el poder. Hizo morir por la espada a Santiago. Ya acá está indicando el grado de crueldad o el grado de poder, ¿cómo podemos decir?, de ceguera, de carencia total. Hizo morir por la espada a Santiago. Herodes hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan, uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, Juan y Santiago. Al ver que esto les gustaba a los judíos, fíjese qué situación de no sé cómo calificarlo. Al ver que esto les gustaba a los judíos, qué observación. Observaron que tenía regocijo. ¿Por qué? Hacía feliz a sus súbditos. Al ver que esto les gustaba a los judíos, llegó también a aprender a Pedro. Ya ahora pareciera que se animó el todo por el todo, ¿no? Eran los días de los ácimos, es decir, los panes ácimos.
Los panes ácimos fueron los que se prepararon antes de la salida del pueblo elegido de Egipto. Entonces se conmemoraban esos panes ácimos. Se estaba preparando la Pascua. Una vez más, se estaba preparando la Pascua. Tengamos esta atención en el tiempo y en el lugar. Hizo morir por espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, llegó también a prender a Pedro. Eran los días de los ácimos. Le apresó, pues, le encarceló y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen, con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. El gran show. ¿Viste? Se iba a dar el supremo. ¿Viste? Así pues, Pedro estaba custodiado con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Como hace hoy por hoy por el pueblo de Gaza, que hace por los lugares donde hay crímenes, donde hay injusticia, donde hay barbarie, donde hay persecución. La iglesia recurre al amor de Dios y a su corazón, a su reconocimiento de que es el amor el que triunfa. Sí, hay una fidelidad en el amor, una correspondencia con el amor de Dios en su iglesia, en esa actitud orante, en esa actitud de encuentro con Dios, es unión con Dios. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente a él, a Dios, con él y en él, en unión con Dios. Cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. Acá hay un llamado de atención. Dice, a los 2 soldados que tenían a sus lados. Bueno, después hay una serie de... son citas históricas. Atado por 2 cadenas. También había ante la puerta, unos centinelas custodiando la cárcel. O sea que tenía una máxima custodia. Una cadena en cada mano, encadenado por los 2 lados, y por otro lado adentro de una cárcel donde está vigilada por 2 vigilantes a su cargo, y afuera también con vigilantes afuera de la cárcel, de los barrotes, de la puerta, digamos. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. ¿Cierto? No estaba así. Muestra aquí la cobertura militar que obedecía a las órdenes del Supremo. Y más en aquel entonces, los soldados romanos era como fanatismo, ¿no? O sea, más que otra cosa. No había concepción, daban una orden y esa orden había que cumplirla, no había opción. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor. ¿Quién se presentó? El ángel del Señor. Se le presentó a Pedro.
y le dio en el costado, como para que se avivara. Le despertó y le dijo: levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: cíñete y cálzate las sandalias. El tipo estaba durmiendo, estaba sin apretarse la cintura, todo como dormimos nosotros también con el pijama, ¿no es cierto? Con la ropa de dormir, que es una ropa holgada. En este caso, estaba dispuesto a dormir. Ya hacía un tiempo que lo estaba haciendo ahí en la cárcel, le llegó el momento. Pero el ángel le indicó que se ciñera y calzara la sandalia, ponete la sandalia. Muchas veces cuando nos vamos a dormir también nos sacamos el calzado, ¿no? Ya estaban durmiendo en la cárcel, atado por las cadenas y custodiado por gente. Así lo hizo. Añadió: ponte el manto y sígueme. Otra de las cosas, ¿no? O sea, estaba durmiendo, sin el manto, sin hacer cosas. Y salió siguiéndole. El tema del manto es interesante, pero dejémoslo porque es para otro tema. Ponte el manto y sígueme. El tema del manto es un tema muy particular. La palabra manto en la iglesia interprétenlo con atención, ¿cierto? Ya en aquella época, ¿cierto? El manto de Elías, del profeta, extendido, que separaba las aguas, que realizaba situaciones muy particulares, el manto. Por eso que también en la tradición de la iglesia, el manto de María es también algo de una protección y de una, más que protección, de un abrigo, ¿cierto? Manto, un manto. También esa palabra manto se utiliza en muchos casos en la agricultura para determinar ciertas cosas, ¿no? El clima, por ejemplo, un manto de neblina, porque se forma un manto cuando hay también bruma en el mar. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Son cosas más bien delicadas, ¿no? No es algo pesado. El manto no es algo pesado, sino es algo que se lleva o que se tiene y que tiene una utilidad importante. Ponte el manto y sígueme. Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. No se daba cuenta, pensé que era una visión. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. O sea que no era una cárcel cualquiera, había varios niveles de seguridad, varias puertas que podían pasar, además de la propia celda. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro. Diciendo, acá no pasa nadie. Que daba a la ciudad. Esta se le abrió por sí misma, la puerta de hierro, de una cárcel principal. Se les abrió por sí misma. Salieron y anduvieron hasta el final de una calle. O sea que fue un largo trecho, un largo tiempo, entre que el ángel lo fue a buscar adentro de la celda hasta que salieron a la calle, y desde la calle también caminaron todas unas cuantas cuadras. Les abrió la puerta y salieron. Y anduvieron hasta el final de una calle. No hasta ahí nomás, 2 o 3 cuadras, hasta el final de la calle. Y de pronto el ángel le dijo: Pedro,
Y de pronto el ángel le dejó, perdón, no le dijo, le dejó. De pronto el ángel le dejó. Así como se le había parecido, de la misma manera también le dejó. No estaba más. Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado un ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. O sea, de todo eso. Lo liberó de todo eso. No solamente lo hacía responsable a Herodes, sino a todo el pueblo que estaba esperando que lo bajaran, ¿viste? Estaban contentos. Se da cuenta de todo esto, ¿no? Pedro. Consciente de su situación, marchó a casa de María, que era la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. El nombre de Juan es muy común en el pueblo judío, ¿no? Juan. Y debía haber muchos, Juan, claro. Pero en algunos casos los determinan, les ponían nombres o sobrenombres o motes o, en fin, ¿cierto? Como solemos hacer nosotros entre nosotros también. En una familia, mi padre se llama Juan, el hijo también, llamarlo de una manera más simple. Para cuando llamas a uno viene ese, no vienen los dos. Por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Donde se hallaban muchos reunidos en oración. No es un detalle menor. No eran algunos. Era una comunidad muy unida. Era una comunidad orante, donde uno sufría y todos rezaban. Donde se hallaban muchos reunidos en oración. Llamó él a la puerta y salió a abrirle una sirvienta llamada Rode, quien, al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Se había pegado un susto también. Entró entonces a anunciarle que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Fíjate las cosas que escriben, ¿no? Pero escriben porque esto fue cierto. No es que salieron todos, a ver, qué sé yo. No sé, está loca, pirada totalmente. ¿Viste? ¿Qué tomó esta mujer? Cualquiera le hubieran dicho de todo. Bueno. Ellos le dijeron: estás loca, pirada, ¿viste? Totalmente rayada. ¿Qué se parece? Mirá, se va a estar Pedro en la puerta. Pero ella continuó afirmando que era verdad, insistía. Pero en muchos casos en la Biblia pasa esto, ¿no? De que cuando viene uno a dar un testimonio, los demás o se le ríen o no le creen. ¿Sí? Y a mí me parece que estas situaciones, cuando son novedades o que son noticias importantes, muchas veces las descreemos, no le damos crédito al que la viene a anunciar. Lo mismo le pasó también a la Magdalena cuando había dicho que Jesús había resucitado. Y en este caso también es una mujer la que sale a abrirle la puerta al encuentro de Pedro. Y que ella no es la que le abre la puerta, sino que va a la comunidad, a avisarle a la comunidad que está Pedro. Entonces ellos dijeron: será un ángel. Como diciendo, aun si fuese un ángel, era una noticia importante. ¿Cierto?
Pero lo que no podían llegar a entender realmente es de que podría estar, porque tal era la situación del presidio donde él estaba, donde estaba alojado Pedro, y las precauciones y demás que tenía o que se habían tomado para hacer las órdenes, obedecer las órdenes de Herodes, cualquiera en su momento hubiera dicho lo mismo, ¿no? Es una cosa imposible. Entonces ellos dijeron, será un ángel, será una aparición, no sé si habrás visto algo. Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrirle le dijeron y quedaron atónitos. Él les hizo señas con la mano para que se callasen y les contó cómo el Señor le había sacado de la prisión. Y añadió, comunicad esto a Santiago y a los hermanos. Salió y marchó a otro lugar. Comunicad esto a Santiago, al otro apóstol. ¿Dónde? Había sacado la prisión. Y añadió, comunicad esto a Santiago y a los hermanos. Salió y marchó a otro lugar. Acá hay un asterisco que no sé si vale que lo... no, también son datos históricos. Bueno, cuando vino el día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados, me imagino. Qué linda manera de decirlo, hubo un alboroto no pequeño. Quizás acá en Argentina le diríamos con otras palabras. Fuertemente, bueno. Sobre qué había sucedido de Pedro y qué habría sido de él. Herodes le hizo buscar y al no encontrarle, procesó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes lo que hacía en aquel entonces era así, cuando un soldado o alguien se le confiaba la seguridad de un condenado, si ese condenado se liberaba o de alguna manera se perdía o se iba, el que tenía a cargo esa custodia era condenado con la misma pena que tenía aquel al cual él estaba confiado guardar. O sea, en este caso, la pena era de muerte a Pedro, de manera que fueron ejecutados. Eran los tiempos aquellos, ¿no? O sea, la ley del talión un poco, ¿no? O sea, no había alternativa, no había razón. No existía el espíritu de la ley, ni tampoco la aplicación de ese espíritu en nada. Todo era al pan pan y al vino vino. Se fueron de mano tuya, vos, chao, cumplís la pena de él. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vamos a leer un titulito todavía más chiquito de pocos para seguir la continuidad, ¿no? Aquí en la Biblia de Jerusalén el nuevo título es Muerte de Herodes. Estaba Herodes fuertemente irritado por los de Tiro y Sidón. Estos, de común acuerdo, se le presentaron y habiéndose ganado a Blasto, camarlengo del rey, solicitaban hacer las paces, pues su país se abastecía del país del rey. El día señalado, Herodes, regiamente vestido,
y, sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a aclamarle. Es un Dios el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor, porque no había dado la gloria a Dios y convertido en pasto de gusanos. Expiró. Y convertido en pasto de gusanos, expiró. Fíjense cómo muestra la figura de Herodes. Lo que era hace un minuto, unos instantes, en lo que terminó. Al día siguiente Herodes, regiamente vestido y sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a clamarle. Eres un Dios el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente le erigió el ángel del Señor, porque no había dado la gloria a Dios y lo convirtió en pasto de gusano. Expiró, convertido en pasto de gusano. El ángel se lo dijo. Les anunció. Inmediatamente le hirió el ángel del Señor, porque no había dado la gloria a Dios y convertido en pasto de gusanos expiró. Herodes. Claro, a la vista de todos. El tipo se había vestido de gala, era el grande, era el super total, el capo total de capo de Luticapi, qué sé yo, qué sé cuándo. Venía con todos los laureles que se ponían acá, no sé, las coronas, de Herodes. Pero así termina. Aquí entonces no hay en esto una, digamos como que no es que se haya hecho justicia. Nosotros estamos muy acostumbrados a la venganza, ¿no? Y pareciera que la justicia está condicionada. Y en el caso de Dios no está condicionada. No hay, ¿quién le pone condiciones a Dios? ¿No? Ni a favor ni en contra. Los sucesos son tal cual. La verdad es una sola. No hay opción. Se llega a lo que se llega como si no hubiese otra alternativa. Así se llega. Este es el fin. Esto también es testimonio. ¿Ves? Esto también es testimonio. De los que obran el mal por el mal y porque no tienen ese grado de reconocimiento a Dios. Entonces el que no tiene ese grado de reconocimiento a Dios termina así. ¿Por qué? Y se lo comen los gusanos. No hay otra alternativa. Pierde el ser, el espíritu. Se muere. Se lo comen los gusanos. Convertido en pasto de gusanos expiró. Acá pareciera que es al revés. No es que muere y se lo comen los gusanos, sino que porque lo comen los gusanos se muere. Más o menos. Expiró. Convertido en pasto de gusanos expiró. Terminó su aliento. Se terminó. Se quedó sin aliento. Perdió lo que le habían dado.
que había recibido lo perdió. Y esto es parte del testimonio, como digo, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no? Lo vuelvo a leer porque es fatal. Es una realidad increíble, ¿no? Estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos, de común acuerdo, se le presentaron y habiéndole ganado a Blasto, camarlengo del rey, solicitaban hacer las paces, pues su país se abastecía del país del rey. El día señalado, Herodes, regiamente vestido y sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a aclamarle. Es un Dios el que habla, no un hombre. Chao. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor, porque no había dado la gloria a Dios, y convertido en pasto de gusano, expiró. A la vista, para que todos lo veamos, para que todos lo veamos. Está a la vista. Estos son los hechos de los apóstoles, que están narrados desde los suyos, desde su entorno, desde su ámbito, desde su cultura. Entonces, es fundante, pero en este tema de fundar está esta iglesia de Dios en la que estamos nosotros fundándola, poniéndole los fundamentos hoy. Con la ayuda, gran ayuda del testimonio de los que estuvieron antes que nosotros. Vamos a cerrar entonces hoy en este título. El próximo sería Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía. Se habían mandado a Jerusalén y ahora vuelven a Antioquía. Esto todo después de la muerte de Herodes. Todo esto también tiene un correlato histórico, que yo no lo nombro porque no tengo los conocimientos suficientes, pero para los que les resulte interesante, todos estos datos puntuales, históricos, de tiempos y de nombres, sitúan a las escenas en determinados ámbitos y lugares. Que nosotros más que nada vamos guiados por el Espíritu en atención al ser humano, a la comunidad, al cenáculo, al encuentro con Dios en cada momento de su vida y del nuestro. Y en un tiempo como el que estamos ahora para leer en este caso, que es el de los panes ácimos y la preparación de la Pascua. Vamos entonces hacia el próximo encuentro. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios los bendiga.